Bien, agradecemos a Andrea Aristegui que siempre nos entrega las claves. La tiene más clara que yo, la Andrea. Hay que decirlo. Hay que reconocer cuando las compañeras son mejor que uno. Oye, estamos con Hassan Akram. Él es profesor de la Universidad Diego Portales y el investigador y ex embajador Pablo Cabrera de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy día. Bueno, quiero conocer su opinión, la verdad, primero, para partir conversando de todo lo que está pasando, ¿no? Mirándolo un poquito más en conjunto. En general, sí, claro, pasando en el continente. Sí. Yo creo que lo que estamos viendo en esta pasada es la importancia de los valores políticos por sobre lo económico. Lo político está siendo determinante a la hora de determinar el éxito o el fracaso del sistema económico. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, un modelo económico muy exitoso. Los años del gobierno de Evo Morales, claro, 13 años, donde se estabilizó por primera vez en la historia boliviana la macroeconomía, con un crecimiento pujante, de hecho con un Estado que estaba teniendo una estrategia de desarrollo muy inteligente, donde tomaron los recursos naturales como el litio y estaban tratando de industrializar, poner más alta tecnología con la ayuda, de hecho, de capitales alemanes para industrializar el país. Entonces, un modelo económico que de verdad estaba dando buenos resultados y ahora inestabilidad política, generando entonces un problema. En el caso chileno es casi lo contrario, una economía débil, con problemas que tienen que ver con el precio de cobre, con la incapacidad de enfrentar la disyuntiva entre China y Estados Unidos, pero con una falta de liderazgo político frente a eso, cualquier posibilidad de recuperación económica se pasa. ¿Tú coincides con la mirada de Hassan? Pero en general siempre coincidimos, pero yo creo que el tema de América Latina hoy día también lo podemos mirar de una perspectiva histórica, ¿no? América Latina ha pasado de ser del patio trasero de los Estados Unidos al continente del amor y la civilización de la felicidad, a un continente más joven y un continente neurálgico en el desarrollo mundial. Y creo que por todas esas características, hoy día estamos en un momento identitario, como un problema de reflexión de quiénes somos nuevamente los latinoamericanos. Somos parte del centro, somos parte de la semiperiferia, somos parte de la periferia del escenario internacional. ¿Por qué? Porque hemos pasado por muchas experiencias y hoy día, cuando creíamos que ya habíamos dejado de ser el continente de la inestabilidad, otra característica que teníamos, por el continente del desarrollo, el continente que estaba en paz, en seguridad, hemos tenido una regresión que creo que puede ser de una dimensión social y una dimensión político-económica. Sin duda. Ahora, ese retroceso, porque, a ver, efectivamente hubo estabilidad, eso no lo puede negar nadie. Bien, mal, escondida, no tan escondida, aparente, no aparente, pero que estabilidad que hubo, hubo. Ustedes me van a decir, o muchos me van a decir, no, pero es que en realidad era una estabilidad mentirosa, lo que se ha hecho de Chile, lo que se ha hecho de Argentina, lo que se ha hecho de Bolivia. Pero que hubo estabilidad, aunque fuese mentirosa, la hubo. Entonces, ¿por qué se produce el destape de la verdad o el retroceso a lo que realmente somos? Ahí tiene que haber alguna cuota de responsabilidad de alguien. Bueno, por supuesto, pero yo creo que lo primero es, desde que el mundo cambió, los parámetros y las paradigmas cambiaron con la caída del muro de Berlín, hay mucha literatura al respecto y en la cual se inserta América Latina. ¿Qué es lo que pasó? Hay tres autores que uno decía que venía el fin de la historia, Fukuyama, otro señalaba que la cornucopia permisiva del consumo, de las sociedades consumistas, en el caso de Brzezinski, el asesor de Bill Clinton, ¿no es cierto? Y un tercero que puede ser Huntington, que hablaba del triunfo de Occidente, o Attali, que también hablaba de que había que poner, se habían enfermado las sociedades, y que había que poner el mal y lo sagrado en el centro de la discusión. Huntington ve esto y yo creo que se está revolcando. Bueno, por eso, yo creo que ahí la pregunta ahí está la pregunta de la responsabilidad que nosotros tenemos. Lo que pasa es que hoy día tenemos muy pocos filtros. Nosotros estamos viviendo en una globalización galopante, en un continente muy diverso, que estaba unido por la lengua y por la religión. Y yo creo que hoy día, dentro de las entidades que se han caído un poco, ha sido ese, lo que ponía el resorte un poco. Exacto, hay una dimensión cultural que yo siento que se desgastó, que
que el deterioro, además, yo creo que el tema de la Iglesia Católica no es menor. No se ha tocado mucho estos días porque hay una contingencia en Chile, hay una contingencia en Bolivia, hay mucha violencia, entonces yo creo que va a quedar para un análisis posterior. Pero no me parece menor, a mí, esto es una opinión personal del análisis de lo que sé, digamos, que en Chile se estén atacando iglesias, que en Nicaragua se estén atacando iglesias, que, o sea, yo creo que hay un elemento que hacía de pegamento cultural, que era ese catolicismo, digamos, muy nuclear, y que hoy día también se ha visto, digamos, pulverizado por los abusos sexuales y ha hecho que la sociedad latinoamericana pierda un poco esa luz, ¿no? Bueno, no solo es la realidad que están siendo atacadas las iglesias. Antes de eso hay una suerte de reconocimiento de parte de la jerarquía católica que no pueden cumplir el papel que cumplían, por ejemplo, en Chile en los años 80. En los años 80 la iglesia en Chile fue una especie de reserva moral. Claro. Ellos podrían enfrentar a la dictadura con la autoridad de sus feligreses, con el poder del Papa, etcétera, etcétera. Hoy en día simplemente carecen de esa legitimidad básica. Los manifestantes que antes buscaban la iglesia como espacio de refugio, hoy en día atacan la iglesia. O de diálogo. De los dos espacios no hay nadie que está pensando en dialogar con la iglesia. Porque la iglesia perdió toda la legitimidad, y eso se ve no solamente en América Latina, se ve en Irlanda, de hecho, y otros países tradicionalmente católicos por precisamente el escándalo de abuso sexual. Hay un elemento cultural súper importante. El modelo de desarrollo, vamos a los temas más económicos y sociales. ¿Por qué los modelos de desarrollo en América Latina no funcionaron? Y yo coincido con Pablo, hemos probado todo, sustitución de exportaciones, de importaciones, industrialización que no funcionó. Luego algunos nos probamos el capitalismo más duro, como en el caso de Chile, otros los modelos más estatistas como Argentina de Perón en adelante, con los populismos de derecha, con los populismos de izquierda, y ya no nos queda nada más que probar en este abanico la socialdemocracia de los 90, y no funcionó nada. Porque el problema no es económico, el problema es la forma en que se hace la implementación de esos modelos. El problema es netamente político. Vuelvo al ejemplo de Bolivia. El modelo de desarrollo del socialismo del siglo XXI fracasó en Venezuela por razones de muy mala implementación por el sistema político que ellos tienen. En el caso de Bolivia estaba dando buenos resultados, está todavía en términos de crecimiento económico, en términos de los salarios de los trabajadores, en términos de la diversificación de las exportaciones, con la alta tecnología, etcétera. Todos buenos resultados. Pero el boliviano no es un socialismo dogmático. Por supuesto. No es el socialismo chavista. Sí, tenía más flexibilidad en la aplicación. Como que se tendían a guiñar el guiño del ojo, pero no es lo mismo. No, tenían un manejo macroeconómico completamente distinto. Claro. Pero el punto ahí es que el problema de Bolivia hoy en día no es un problema económico. Tic con el punto del modelo económico. El problema es político, es la incapacidad de mantener un sistema estable de partidos con alternancia en el poder. Porque ¿qué pasa cuando uno tiene un exitoso modelo económico? Uno espera de la oposición un grado de reconocimiento, no que ellos toman todas las banderas del modelo económico, pero por lo menos reconocen, este modelo funcionó, vamos a hacer cambios de cierta manera, pero cambios menores. Nunca lo aceptaron. Antes de entrar en eso, quisiera recoger un punto que dijeron delante, era con respecto al tema de la iglesia y el factor de la iglesia. Yo creo que hay que diferenciar la imagen de la iglesia, la impronta de la iglesia, que ha estado muy determinada por actitudes de las personas que componen a la iglesia o los pastores, y otra cosa es el rol de la iglesia en la sociedad, que ha cumplido en América Latina desde un punto de vista de la gobernanza, desde un punto de vista de la estructura de la sociedad y del mundo de cómo se estructuraban o se amalgamaban o eran aprehendidas con H intercalada por la población las distintas doctrinas políticas y las distintas culturas en ese sentido societales. O sea, hay que dividir eso. ¿Por qué? Porque el tema de que no está la iglesia como mediadora, si bien es cierto, puede tener una dimensión en el sentido de los pecados, entre comillas, que ha cometido, obviamente que está determinada por la falta del desafío de la intermediación de las instituciones tradicionales que han sucedido en América Latina. Y en ese contexto, yo creo que hay que pensar que la Iglesia fue conocida en América Latina como un Estado más dentro de otros Estados, en la estructura de la sociedad. Por cierto, pero entonces, no es seguir tu análisis, tú dices, ok, la iglesia se configuró como un Estado dentro de otro Estado y cumplió una función, dentro del tejido social, con un aspecto que tenía que ver con un reservorio moral y un reservorio cultural. Te voy siguiendo. Sí.
Pero ¿en qué estamos ahora, digamos? Bueno, la estructura societal cambió, hoy día la intermediación de las instituciones es menor y obviamente que estamos en un problema identitario. Desde América Latina, si el tema económico de planificación o el tema de la maldición de los recursos naturales, o que si lo hicimos bien o hicimos mal, que si somos verdaderamente un continente capaz de solucionar nuestros problemas, si la integración latinoamericana verdaderamente existió. Ya estábamos nosotros en la etapa que creíamos que la integración latinoamericana dependía de adornar lo que teníamos ya, el humanismo tradicional o genuinamente latinoamericano, las conexiones entre nuestros países, la visión conjunta del mundo y ya la caída de la ideología y que estábamos en un mundo mucho más fluido y donde podíamos actuar. Pero nos encontramos con otra realidad. Nos encontramos con una realidad que la interpretación de los nuevos paradigmas, de los nuevos tiempos y las nuevas ideas que estaban existiendo en el mundo fueron más asimiladas por la élite. Y todos en la élite. Yo creo que lo ejemplifiqué la otra vez en una entrevista en la que estábamos viviendo en una suerte de la caverna de Platón. Esto que estábamos presos mirando una realidad distinta a la verdadera realidad de la idea que estaba. La élite no interpretó bien porque no pudo o porque no quiso. Por autosuficiencia. Yo creo que por autosuficiencia. Hay un tema cultural bien importante. Quería agregar un dato a todo esto que tiene que ver con la oposición o las oposiciones en general. Hay un concepto en el constitucionalismo, por ejemplo, británico, un concepto que me gusta mucho, que es de la oposición leal. Entonces uno pregunta, ¿leal a qué? Porque evidentemente una oposición no es leal al gobierno. En el caso británico dicen que es leal a la reina, por supuesto. Pero en el caso general, cuando se habla de una oposición leal, es leal a la Constitución o leal al país. Entonces uno espera de la oposición, no una oposición frontal de decir todo está mal, sino tratar de trabajar con el gobierno por el bien mayor. Y eso no hemos visto en ningún caso latinoamericano. El problema venezolano profundo empieza cuando la oposición hace la guerra interna a Chávez y entonces Chávez reacciona diciendo, bueno, que si yo no puedo trabajar con la oposición, me voy a poner más duro. Y eso ha sido, lamentablemente, un patrón que se ve en toda América Latina. En el caso boliviano, un modelo exitoso económicamente y la reacción francamente racista de la oligarquía blanca en Bolivia, en vez de reconocer a Morales como primer presidente indígena con un excelente resultado económico y tratar de sacar lecciones y criticarlo en lo criticable, hicieron la oposición frontal a todo el desarrollo, sin reconocer ni una cosa buena. Y ese tipo de oposición dogmática, de la incapacidad de reconocer nuevos interlocutores, es un gran problema. Tan dogmática la oposición como el gobierno. Bueno, es que o sea, tanto el modelo bolivariano abrazó un dogmatismo casi enfermizo a estas alturas. Pero ese dogmatismo es posterior, es producto del dogmatismo de la oposición. No lo sé. Chávez al comienzo fue mucho más dramático. Chávez llegó, 98. En el 98 Chávez llegó con una escoba diciendo que los iba a barrer a todos. Y la escoba era el símbolo de la campaña. Entonces, tampoco... Yo entiendo tu punto y yo creo que efectivamente en gran parte de América Latina ha costado encontrar un juego democrático sensato y civilizado donde gobierno y oposición entiendan el rol que juegan en una democracia moderna. Al estilo inglés, norteamericano, en fin. Lo pongo ahí, hago el punto. Pero yo creo que ha habido dogmatismo y fundamentalismo de ambos lados. Y en Chile hoy día lo podemos ver. O sea, podemos ver que hay un dogmatismo de izquierda muy centrado en una sola salida que tiene que ver con una constituyente. No es que yo la esté satanizando, pero también vemos un dogmatismo en el gobierno o en ciertos sectores del gobierno que creen que una constituyente es prácticamente entrar a Narnia, digamos. José Antonio, pero ¿por qué no retomamos? Pues yo me gustaría retomar lo que decía al principio. Yo creo que hay algunos autores y algunos comentaristas y algunas personas que nos pueden guiar un poco para entender esto. Hay un libro de Brzezinski justamente que se llamaba Fuera de Control, Out of Control, después de la caída del cambio. Y yo creo que eso tiene mucho que ver que estábamos viviendo en un piso que se nos movía y sin darnos cuenta. Y esto tiene que ver con la caída de las ideologías, con la manera de gobernar, con las nuevas formas de gobernar, con la irrupción de los nuevos... de las nuevas generaciones en un concepto de un mundo diferente. Y yo creo que ahí efectivamente podemos hacer algunas diferencias en América Latina. Y Chile en América Latina, dentro de los países de América Latina. Y nosotros obviamente que tomamos un camino del neoliberalismo puro que nos ha traído consecuencias. Claro.
Y nos ha traído consecuencias porque la dimensión social la perdimos en cuanto a que era una suerte de que si nos va bien el éxito va por una percepción económica de las cosas y no por otras variables que son tan importantes en la vida de las personas y en los sentimientos. Entonces yo creo que efectivamente también a mí no nombré el bye bye Latinoamérica. Yo en un momento nosotros los chilenos, algunos chilenos, pensaron que todavía están vigentes, pensaron que bye bye Latinoamérica era el camino correcto para el desarrollo de Chile. Y lo vimos nosotros, que hemos sido un país que somos el principal productor de cobre del mundo, que tenemos litio, que tenemos otras fuentes y productos de minería y recursos naturales, que no tenemos ninguna sola empresa relacionada con la actividad de la extracción y de la distribución de estos recursos, o de la manufactura. La manufactura no. Entonces, yo creo que esa demonización de los recursos naturales que nos llevó a esta paranoia de crecimiento también por un proyecto que se tomó en el país en dictadura y que después se fue acomodando de acuerdo a los desarrollos políticos y las tendencias políticas, hoy día nos está cobrando la cuenta. En Bolivia es otra cosa. No, por eso decía que identitario. En Bolivia está el tema de la identidad, también está quiénes somos. Somos un continente autóctono, somos un continente indoeuropeo. Tenemos que ir cerrando, le quiero dar la palabra a Hassan también para que haga un cierre, pero respecto de, no puedo dejar de mencionar, venía escuchando una entrevista excelente del Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar en una radio, y él hablaba del tema identitario en el caso chileno, y que me parece súper interesante lo que él decía, porque él decía aquí en términos de simbología, de reconocimiento, de construcción de tejido social, de referentes, de líderes, la clase media mestiza ha quedado absolutamente abandonada, dispersa, disgregada. ¿Quién es la clase media en Chile y de dónde viene? Y él decía, la élite chilena, la oligarquía, la élite, digamos, tiene modelos de identificación muy particulares y además es un grupo muy pequeño. Concentra mucha riqueza, pero en términos numéricos es un grupo muy pequeño. Influyó. La base, digamos, indígena en Chile hoy día también se ha mantenido muy firme en relación a su dinámica cultural. Y hoy día el mundo de nuestros pueblos originarios, con todo lo que les ha costado y con todo lo perseguido que han sido también por el propio Estado de Chile, se mantienen muy firmes en eso. Pero la gran clase media mestiza viene de un lugar desconocido y va hacia un lugar desconocido. Así es el análisis. Hay un problema cultural precisamente que sale de lo que dice Salazar, que es la confusión de quiénes somos. Exacto. Como miembros del Estado de Chile. En eso tiene que ver también con la dificultad en conciliar la oposición con el gobierno. ¿Por qué hay tan poco diálogo en todo eso? Es principalmente porque, para un solo dato, en el caso chileno, el 2% más rico tiene la misma riqueza que el 2% más rico que Alemania. Y el 5% más pobre, el 5% más pobre de Mongolia. Hay una desigualdad tan grande que son dos países dentro de Chile. En el caso boliviano, un país de mayoría indígena y todos los presidentes, con la excepción de Evo Morales, han sido de la minoría oligárquica blanca. Bueno. Entonces, con esa división no se puede tener mucha Pero la de esa contaminación conversación. de la globalización nos hizo cambiar la necesidad por el deseo. Y el deseo nos condujo a la codicia y la codicia nos está llevando hoy día a la necesidad de nuevo. Exacto. Muchas gracias. Vamos a tener probablemente muchos más programas para hablar del tema porque no se va a agotar. Muy buenas noches. En el mundo nacen nuevas formas de comunicarse, nuevas plataformas.